Lo primero, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Constanza Azul, soy la gerente de comunicaciones y marketing de la Fundación COPEQC. Y primero que todo, queremos agradecer la participación de cada uno, de cada una de ustedes en este webinar que realizamos con el objetivo de explicar en detalle el concurso I+D para Innovar, en esta ocasión la segunda convocatoria que realizamos en el año. Fundación COPEQC es una institución creada hace 20 años por Empresas Copec y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tuvo la visión de apoyar el desarrollo científico desde su idea inicial hasta la llegada al mercado, con el objetivo de generar innovaciones de alto impacto en el país, en sectores productivos y por supuesto también en la sociedad. A lo largo de estos años hemos apoyado 113 proyectos a quienes no solo les hemos entregado financiamiento, sino que también con quienes hemos trabajado codo a codo durante todo el proceso, con la finalidad de que logren proteger y transferir sus tecnologías y vincularse con el sector al que están orientados. De esta manera, para profundizar en este concurso, resolver inquietudes y motivarlos, tendremos dos presentaciones. La primera estará a cargo del director ejecutivo de la Fundación, Alfonso Cruz, quien explicará en detalle el rol de la Fundación, los sectores que principalmente apoyamos y lo que nos diferencia de otras iniciativas. Y luego será el turno de Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de Fundación COPEQC, quien profundizará en el proceso de postulación, abordará las etapas claves del concurso, así como también los requisitos para poder participar. Quienes deseen hacer preguntas podrán plantearlas a través de nuestro chat y serán contestadas una vez que finalicen las presentaciones. Les recomiendo escuchar todas las presentaciones porque muchas de sus dudas van a ser resueltas muy probablemente durante el transcurso de las presentaciones, entonces estamos felices de recibir cada una de sus dudas, pero les recomiendo esperar porque es una presentación muy completa lo que van a ver. Así, de esta forma, les agradezco nuevamente y dejo con ustedes a Alfonso Cruz, director ejecutivo de Fundación COPEQC. Adelante, Alfonso. Perfecto. Muchas gracias, Constanza. Bueno, y bienvenidas y bienvenidos todos quienes están hoy día conectados a nuestro webinar. Voy a compartir ahora la pantalla para esta primera presentación. Ahí, si por favor me pueden confirmar de que se está viendo bien. Se ve bien, falta que se vea en modo presentación. Ah, perfecto, al tiro. A ver. Y Constanza, tú podrías, porque ahí sigue habiendo gente que se... Sí, ahí vamos admitiendo. Ya se está admitiendo, sí. Sí. Al tiro. Un minutito. Entonces, ahí compartir. ¿Ahí se ve bien o no? ¿O se ve con...? No, todavía se ve no modo presentación. Se ven las láminas al lado. Sí. Pasa que estoy con un problemita aquí, ¿eh? Ya, aquí, al tiro. Ahí sí. No, seguimos igual. Se sigue viendo la misma. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bien. Como contaba Constanza, yo soy director ejecutivo de la Fundación COPEQC desde el año 2010. También soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, donde estas materias hacemos investigación y docencia. Y la Fundación tiene, bueno, estamos de 20 años, cumplimos 20 años, fue creada el año 2002, por el entonces rector de la época, don Pedro Pablo Rosso, y por el creador de Empresas Copec, Anacleto Angelini. Y en estos 20 años, bueno, hay mucho aprendizaje, hay mucha experiencia, y queremos transmitirle en la presentación que yo hago, contarles un poquitito quién es la Fundación COPEQC, porque ustedes, si es que postulan, van a postular sus ideas y el contenido que han ido desarrollando a esta institución. Entonces,
Ese es el sentido, que ustedes sepan a dónde están enviando sus postulaciones y si tienen cualquier duda, la puedan hacer ahora. Es una fundación privada y es sin fines de lucro. Como decía, creada el año 2002 por estas dos instituciones. ¿Y qué significa sin fines de lucro? Bueno, si es que la fundación tiene ingresos, por ejemplo, por royalties que puede tener, dado que, esto lo va a explicar Jonathan, nosotros compartimos parte de la propiedad intelectual de los proyectos que apoyamos, es importante que exista eso, de modo que hay una seriedad en el vínculo. Bueno, nosotros esos recursos los invertimos en apoyar otros proyectos y a otros investigadores e innovadores. La misión nuestra es promover y apoyar la investigación científica y tecnológica, pero con un foco. Y esto es sumamente importante. Tú puedes hacer investigación para explicar un fenómeno, para tener más conocimiento de algo, y también tú puedes hacer una investigación para resolver un problema con una solución original. Y ese es el foco nuestro. Entonces, que tú hagas investigación científica tecnológica para innovar y también con una orientación, principalmente los sectores de recursos naturales, porque nuestro país tiene muchos recursos naturales y hay enormes oportunidades de innovación en esos sectores. ¿Cuáles son estos sectores? Agua y energía, alimento, agropecuario, el sector minero, todo el sector de biotecnología, industrial y bioproceso, el sector forestal. Alfonso, Parece que se cayó. Esperemos un segundito. Jonathan, si me puedes ayudar. ya. Un segundo, que esperemos que se vuelva a reintegrar. Vamos a contactar a la brevedad. Un segundito, por favor, unos minutos. Tuvo un problema, ya vuelve a conectarse. Mientras contarles que nosotros tenemos disponible la información del concurso en www.fcuc.cl. El concurso, bueno, esta es una segunda convocatoria que se realiza en el año, primera vez que hacemos esta segunda convocatoria. Por lo general, antes tenían que esperar todo un año para poder postular. Esto es inédito, lo hacemos por nuestros 20 años como un premio de cumpleaños para todos nuestros investigadores. Queremos tener más proyectos, apoyar más la innovación de nuestro país, entonces es un incentivo tanto para nosotros poder hacer este concurso y hacer todos los esfuerzos para que sea posible realizarlos 2 en el año, como para ustedes, así tienen más posibilidades y no tienen que esperar un año para postular nuevamente. Entonces, este webinar tiene el objetivo que de verdad puedan resolver todas sus dudas, que sea muy clarificador. Jonathan les va a explicar en detalle todas las etapas del concurso, las dudas más frecuentes, los principales errores que también existen a la hora de postular, cuáles son las típicas como errores de postulación o más recurrentes, así es que siéntanse en completa libertad de hacer todas las preguntas que estimen necesarias y eso. Ahora les pido disculpas por este pequeño inconveniente técnico que estamos resolviendo, pero ya pronto vamos a estar ok. ¿Cómo se obtienen los documentos base y documentos de postulación? Están en nuestro sitio www.fcuc.cl. De hecho, hay un banner al inicio donde está donde pueden postular y descargar las bases. Estoy metiendo para F de Fundación, C de Copec, UC.cl. Y tal como les decía, es hasta el 8 de julio. Ahí mismo hay un link donde dice descargar bases y formularios de postulación, donde llegan directamente al módulo. Este es un concurso que entrega hasta 4.000 UFs en 2 años, con la posibilidad de ampliar hasta en 8.000 UFs en una segunda etapa.
Entra Alfonso, que ya está ingresando. Ahí viene Alfonso. Sí. Y también si tienen dudas, consultas@fcuc.cl. Disculpen, tuve un problema técnico, pero ya estamos. Adelante, Alfonso. Mil disculpas. Ahí de nuevo se ve la presentación, Sí. no está en vista, eso. Sí. Ahí quedamos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, les contaba que esta fundación, que es donde ustedes postularían sus buenas ideas, bueno, hay un compromiso de un conjunto de personas, partiendo por los presidentes de ambas organizaciones, en este caso Roberto Angelini, que es el presidente de Empresas Copec, y el presidente de la Fundación, y el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. El directorio está formado por 6 personas, luego Eduardo Navarro, que es el gerente general de Empresas Copec, el ex rector Pedro Pablo Rosso, Jorge Andruesa, que es un alto ejecutivo de Empresas Copec, y Pedro Buchón, que es el vicerrector de la Universidad Católica de Investigación. O sea, hay un compromiso muy importante de parte de estas autoridades, quienes al final son los que adjudican los proyectos, después de que el Consejo Consultivo, que es el grupo que está a la izquierda, el Consejo Consultivo integrado por 9 investigadores de Empresas Copec, y 9 de la Universidad Católica y 9 ejecutivos de Empresas Copec, ellos son los que van analizando las postulaciones de ustedes y a los proyectos adjudicados, después hay todo un apoyo, tanto en los contenidos como en las metodologías. Y a su derecha, ustedes ven ahí el comité comercial, que tiene la difícil misión de apoyar los proyectos para que estos avancen hacia un aporte de valor en los sectores a los cuales se orienta. Estos proyectos sabemos que la innovación tecnológica es compleja, entonces necesitamos estos apoyos. Y abajo está el comité ejecutivo, que muchos de los cuales estamos hoy día, que hacemos posible que la fundación avance en el día a día. Algunas cifras, muy rápido, estos 20 años hemos asignado, ya ahora van a ser 9.000 millones de pesos a más de 100 proyectos. Entonces tenemos bastante experiencia. Yo te diría que eso es algo que es relevante y es bien valorado. Aquí hay un conjunto de personas que hemos tenido mucha experiencia porque hemos visto muchos proyectos en diferentes ámbitos. Entonces tenemos experiencia en materia de cómo se hace un I+D, cómo se protege adecuadamente, cómo se vincula con el mercado, cómo se aprueban, se logran las aprobaciones regulatorias, cómo se apunta un dolor. Y esto ha dado como resultado, ¿no es cierto?, la creación de startups, estas empresas tecnológicas que la idea es que escalen muy rápido, licencias a empresas establecidas, así como propiedad intelectual, marca y secretos industriales. También, fíjate, contribuimos, ¿no es cierto?, a equipamientos de laboratorio, formación de capital humano avanzado, porque muchos de estos proyectos trabajan, por ejemplo, alumnos que sacan magíster y doctorados, y publicaciones científicas. Esto lo va a explicar con más detalle Jonathan. Ustedes postulan con un perfil. Eso también es una decisión que tomamos hace algunos años atrás, de modo que para ustedes sea simple y para nosotros sea simple. Ustedes postular y nosotros evaluar. Y si el perfil, que estamos hablando de 9, 10 preguntas, está alineado, tiene el nivel, tiene la profundidad, entonces avanza a la etapa proyecto, los proyectos que se aprueban a la entrevista, luego comienza entonces el proceso de desarrollar la I+D, de investigación y desarrollo, y si esto avanza bien, nosotros podemos hacer una invitación adicional a estos por invitación para recibir financiamiento adicional para que esto termine en un paquete tecnológico transferible, y esa transferencia es muchas veces en la forma de una propiedad intelectual,
que puede ser una patente, secretos industriales, copyright, y se traduce en nuevos productos, nuevos servicios o licencias y startups. Entonces, este es el proceso nuestro, y todo parte de las ideas que tienen un fundamento y que son de base científica tecnológica para generar un impacto positivo en el sector al cual se orienta. Entonces, el concurso 2022, segunda versión, segundo semestre, cierra el 8 de julio y están entonces cordialmente invitadas y cordialmente invitados a ver las bases de nuestro concurso. Está dirigido a un público bastante amplio, investigadores, innovadores de universidades, de empresas, startups, consorcios tecnológicos, centros de excelencia, fundaciones, empresas, emprendimientos. Reciben entonces 4.000 UF en primera instancia, con la posibilidad, por invitación, si es que el proyecto va bien, de ampliar esto hasta otras 8.000 UF. O sea, hasta ampliarlo a 8.000 UF. O sea, estamos hablando de un aporte de cerca de 300 millones de pesos, 250 millones de pesos. O sea, queremos que este proyecto, si es que va bien, tenga todas las facilidades para ser adoptado por el sector al cual se orienta. Y para eso reciben ustedes un apoyo bien especializado de un grupo de personas que, bueno, ha recorrido por muchos proyectos de este tipo. Entonces entendemos sobre cómo maximizar la probabilidad de que sus ideas tengan impacto afuera. Y apoyos en modelos de negocio, la gestión comercial, la propiedad intelectual, los aspectos regulatorios, en fin. Y esto es súper importante. Nosotros no somos una organización que apoya ciencia básica, no somos un Fondesit, por ejemplo. Aquí hay una escala que seguramente ustedes conocen, es parte de nuestras bases. Nos apoyamos en el TRL, que despliega el avance de un proyecto de innovación de base tecnológica en 11 niveles, y nosotros pedimos como mínimo TRL3 cumplido. Esto significa que ustedes tienen una idea que la han ido avanzando y han demostrado la función crítica de esa idea en un ambiente de laboratorio. Eso por lo menos mínimo. Puede estar más arriba, no hay problema, pero no puede estar más abajo. Y nosotros generalmente salimos ya cuando el proyecto esté tan avanzado como para llegar a un TRL 7-8. O sea que ya el desafío ahí es de escalamiento industrial, entonces ahí la posta se la pasamos a quien puede hacer ese escalamiento. Y como parte de los aportes nuestros, permanentemente tenemos la preocupación de vincular estos desarrollos con la demanda potencial, con la industria. Entonces, por ejemplo, organizamos encuentros con la industria para que ustedes muestren sus desarrollos a quienes después podrían interesarse en adoptar la solución. Y esto hay que pensarlo desde el inicio. No puede ser que yo haga la I+D y después me preocupo de esto, porque en realidad la información que tú vas a recibir de parte de la industria, ojalá que oriente la dirección de tu proyecto. ¿Sí? Y hay algunos ejemplos. De hecho aprovechando que está aquí la foto de Loreto Venezuela, la nueva decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Ella también tiene un proyecto con nosotros que tiene bastante tiempo, y ahora ella hizo un spin-off, una empresa que está preocupada de entonces el escalamiento industrial. Ella es experta en el ámbito de los alimentos. También nos preocupa el dar a conocer esto a los medios de prensa, porque uno tiene que sensibilizar los sectores a los cuales tú pretendes generar un impacto. Entonces, que ellos conozcan, se abran a nuevas ideas. Entonces, estamos permanentemente interactuando con medios de prensa para que den a conocer los trabajos que se desarrollan acá. Y aquí hay ejemplos de diferentes actividades relacionadas con la difusión de medios de prensa. Este es Alexis Kalergis, este investigador que está desarrollando la vacuna COVID. Nosotros estamos apoyando ese proyecto y también estamos apoyando otro proyecto que él tiene, que es la vacuna, es una terapia para el virus. Y con esto voy terminando. ¿Qué es lo que nos distingue a la Fundación COPEUC? Este apoyo integral. Los proyectos de I+D para innovar, los proyectos de innovación tecnológica son muy complejos porque tienen diferentes dimensiones.
Entonces, necesita un apoyo financiero, pero no basta, es una condición necesaria, no suficiente. También un apoyo técnico, en orientar tu I+D. O sea, cómo nosotros apuntamos a desarrollar un I+D de modo que el proyecto avance, en la dirección donde tu mercado objetivo lo requiere. También comercial, el modelo de negocios, la parte de propiedad intelectual. Si tú no sabes proteger bien tu invento, bueno, te lo van a copiar, si es que es interesante. Todo lo que es las aprobaciones regulatorias y certificaciones. Hay proyectos, fíjate, que hacen todo bien, pero resulta que no entienden bien y dejan para el final lo que son las aprobaciones regulatorias y no puede salir. Entonces, todo esto hay que pensarlo de forma concurrente desde el inicio. Y esto apuntar al mundo. Chile es un país muy chiquitito, entonces necesitamos que los proyectos potentes, los que tienen alto potencial, bueno, proyectarlo internacionalmente, y tiene que haber una estrategia sobre su internacionalización. Y Constanza, de hecho, ella está a cargo también de la difusión de estas innovaciones tecnológicas y estar en contacto con los medios de prensa para que ir sensibilizando. Adoptar una innovación no es tan fácil porque es un riesgo para el que podría estar interesado. Entonces necesitamos ir entregando información de modo que se vayan abriendo a estas nuevas soluciones. Eso es lo que yo les quería contar para que ustedes supieran quién es la Fundación COPEUC, cuál es nuestro propósito, nuestra misión, y también y hacerles una invitación a vincularse con esta institución. Así que muchas gracias, y después contestar preguntas cuando haya terminado Jonathan. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Ahora quiero invitarlas a presenciar la exposición de Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de la Fundación, quien explicará el concurso I+D para innovar. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Constanza. Déjenme compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien en pantalla completa? Muy bien. Perfecto. Bien, ante todo, muchas gracias por su interés en este webinar y en nuestro concurso. Bueno, Alfonso ya dio una muy buena introducción, así que creo que ha quedado bastante claro que lo que nosotros buscamos como Fundación COPEUC es investigación aplicada para generar innovaciones concretas. Nosotros no queremos, si bien nosotros entendemos y valoramos el valor de la ciencia básica, sin lugar a dudas, y el rol que tiene en la sociedad y en los países, nuestro foco es otro. Nuestro foco no es que la investigación termine plasmada o el producto de la investigación sea un paper o una publicación o una patente incluso, sino que lo que nosotros queremos y buscamos son resultados que finalmente se terminen transfiriendo, que terminen en productos concretos, servicios concretos, procesos nuevos, y que terminen generando un beneficio a la sociedad en la práctica y eventualmente también crecimiento económico, ¿ya? Así que nosotros buscamos proyectos cuyos productos o procesos que desarrollen terminen generando un impacto real. Ahora, nosotros estamos muy conscientes de que hay muchas oportunidades hay bastantes, no muchas, hay bastantes oportunidades de financiamiento de la I+D+I en Chile, ¿ya? Entonces, ¿por qué deberían ustedes postular al concurso I+D para innovar de la Fundación COPEUC? Antes de ahondar en eso, voy a mencionar que nosotros tenemos dos concursos y voy a hacer las diferencias para que no tengamos ningún tipo de confusión, ¿ya? Nosotros tenemos un concurso que se llama Aplica tu idea, que está dirigido a estudiantes de educación superior, ya sea que estén en CFTs, universidades, etcétera, cuyo premio es de hasta 3 millones de pesos, tanto para posgrado como para pregrado. Ese no es el concurso del cual vamos a hablar hoy día. El concurso del cual vamos a hablar hoy día está dirigido a investigadores que están contratados por universidades, empresas, etcétera, o que bien son emprendedores de forma particular, ¿ya? Y esto para cualquier tipo de
organización basada en Chile, y el premio es de hasta 4.000 UFs, ¿ya? Y este es el concurso I+D para innovar, que también muchas veces nosotros internamente le llamamos concurso regular. Como les iba diciendo, esto es para cualquier organización con un domicilio y un RUT en Chile. Pueden ser universidades, empresas de todo tipo, personas naturales, centros de investigación o de otra índole. No es excluyente. Ahora, sobre cuáles son los beneficios. Los beneficios es que el concurso I+D para innovar es uno de los que se encuentra en mayor rango de premio que hay en Chile, ¿ya? No son pocos las líneas de financiamiento que entregan 4.000 UFs a cada proyecto ganador, ¿ya? Así que en ese sentido nosotros estaríamos como en el rango superior. Tampoco nosotros exigimos un aporte pecuniario de parte de la beneficiaria o de terceros aportantes, que nosotros sabemos eso muchas veces se convierte en una piedra de tope, sobre todo para los proyectos provenientes del ámbito universitario. Por otro lado, el proceso de postulación es por etapas. Nosotros no les pedimos a ustedes que hagan un proyecto completo al inicio, sino que les pedimos que partan con un perfil que requiere poco esfuerzo de redacción y luego poco esfuerzo de revisión. De esa manera, solo le vamos a pedir en una segunda instancia a aquellos perfiles más promisorios que se tomen el tiempo de trabajar en hacer un proyecto como corresponde, con presupuesto y con todo. Nosotros en la etapa de perfil solamente pedimos un presupuesto de forma, en términos de un rango aproximado, nocional, ¿ya? No les pedimos que trabajen en un presupuesto completo. Y por último, la Fundación entrega a sus ganadores algo que es bastante particular. Número 1, la posibilidad de empalmar con financiamiento adicional luego de que termine este primero rango de 4.000 UF, en el caso de que el proyecto vaya bien encaminado y esté apuntando a un mercado interesante y tenga buenos resultados promisorios, ¿ya? En ese caso, la Fundación les puede hacer una invitación a aquellos proyectos que ya estén terminando sus 4.000 UF, para acceder a más financiamiento que puede llegar hasta otras 4.000 UFs, aunque generalmente se hace por partes, ¿ya? Y lo otro que nos distingue, y ese financiamiento adicional es por invitación, y no requiere postular de nuevo ni hacer un concurso, sino que es con un pitch, ¿ya? Lo manejamos internamente una vez que ya el proyecto tiene avance. Y lo otro que nos distingue es que nosotros entregamos una asesoría permanente y personalizada en cómo enfocar el proyecto hacia el mercado, incluso cuando estas 4.000 UFs que nosotros les entregamos se terminan, ¿ya? Nosotros no perdemos el interés en los proyectos, no es como que la relación no es que te entregamos plata y luego te exigimos informes y luego nos desconectamos y si te he visto no me acuerdo, sino que nosotros tenemos un compromiso en donde tenemos reuniones periódicas con los proyectos, incluso años después de que termine nuestro financiamiento. La idea es apoyarlos hasta que lleguen al mercado, ¿ya? Bien, entonces, ¿en qué consiste este apoyo? Bueno, este apoyo es brindado por un, valga la redundancia, comité de apoyo que tiene cada uno de los proyectos que nosotros adjudicamos y financiamos. Está compuesto por destacados investigadores de la de la Universidad Católica de Chile, y también por altos ejecutivos de empresas COPEC que brindan un apoyo en términos de industria, mercado, contactos, los académicos de la Universidad Católica en términos más formales de I+D, de diseños experimentales, etc. Y en el caso por el lado más de innovación, el equipo ejecutivo de la Fundación COPEC UC también participa, y ahí somos varios los que tenemos una experiencia ya de varios años y formación en temas de escalamiento, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, difusión, etc. Entonces, nosotros entendemos que los proyectos que aspiran a ser innovadores se tienen que hacer cargo de las múltiples dimensiones que tiene el lograr desarrollar una innovación, y por lo tanto nosotros brindamos este apoyo que es multidisciplinario, de forma tal de aumentar las probabilidades de que los proyectos logren llegar a mercado, ¿ya? ¿Qué tipo de proyectos buscamos? Nosotros pedimos algunos requisitos. Por ejemplo,
que resuelva problemas importantes o necesidades insatisfechas de la sociedad. Esto es fundamental. Mientras más grande el problema, más atractivo va a ser para nosotros. Mientras más urgente, más gente lo padezca o más empresas lo padezcan, mientras las consecuencias de no resolver este problema sean más graves, a nosotros nos va a parecer más atractivo resolverlo, ¿ya? Sus resultados deben ser novedosos y protegibles, deben ser apropiables, ¿ya? O sea, debe ser factible capturar el valor que se genera a partir del proyecto para beneficio de la beneficiaria y también en parte minoritaria de la fundación. Después vamos a explicar y ahondar más en eso. Resultados con alto potencial comercial. O sea, no queremos acá, aunque suene un poco reiterado, pero creemos que vale la pena reiterarlo, es que no estamos buscando ciencia básica o investigaciones que busquen satisfacer una curiosidad o un entendimiento de fenómenos subyacentes, sino que queremos cosas que estén orientadas a llegar a generar un producto o servicio o proceso, ¿ya? La función crítica del desarrollo debe estar probada al menos a nivel de laboratorio. Con esto queremos decir que tenga un TRL3 o superior. Después vamos a profundizar en esto. O sea, tiene que haber un avance previo. Esto no es un concurso de ideas. Además, debe tener como límite un plazo de ejecución de 2 años. Y, por último, no haber recibido financiamiento de la fundación a través de este mismo concurso en otras instancias. Me permiten un poco que hay mucha luz, la cámara se está... ahí sí, se ve mejor. Bien, entonces, nosotros operamos dentro de este rango. Si es que nosotros asumimos que esta flecha es como todo el trayecto que tiene que dar un proyecto de investigación aplicada, parten en una escala de TRL1, entendiendo los fenómenos no subyacentes cuando todavía es ciencia básica, luego se conceptualiza una aplicación, luego se prueba la función crítica a nivel de laboratorio, que ese sería el nivel de TRL3 que nosotros pedimos como requisito para poder postular, y luego de que eso está cumplido, entramos nosotros. ¿Y qué tipo de cosas nosotros financiamos? Financiamos optimización de esta función crítica, o sea, por ejemplo, que si es que están buscando extraer una determinada molécula de valor desde una vegetal, mejorar los porcentajes de recuperación de esa molécula, por decir algo. Desarrollo de características complementarias, porque no basta con a lo mejor hacer esa extracción de esa molécula, sino que además hay que cumplir una serie, por ejemplo, de requisitos medioambientales, etc. Escalamiento y pilotaje. Esto, no porque tú tengas el proceso diseñado a nivel de laboratorio, significa que cuando tú lo trates de montar en una fábrica vaya a resultar. Hay que hacer todas unas pruebas previas de pilotaje antes de poder llegar a la fábrica. Testeo con potenciales clientes, estudios preclínicos, etc. El testeo con potenciales clientes es fundamental. Y la idea es que los proyectos al menos terminen con un paquete tecnológico mínimo transferible en el caso de las universidades, más un modelo de negocio, ¿ya? Si es que ustedes son empresa, eventualmente podríamos aspirar a que lleguen más adelante, esto básicamente porque las universidades no tienen líneas de producción. Y la idea es que ojalá todos los proyectos nuestros pudiesen llegar a TRL9, y con esto nos referimos a una solución en producción a escala industrial y comercializándose. Además de eso, nosotros buscamos, y porque hay que recorrer este camino, nosotros buscamos investigadores que tengan un perfil especial, un perfil de alta motivación por ver sus desarrollos generando un impacto real en el mercado y en la sociedad, y que estén dispuestos a desarrollar una cierta beta emprendedora. No queremos que sean los máximos emprendedores o que de un día para otro tengan que aprender de ser los máximos expertos en modelos de negocio, estudios de mercado, etc. No. Sin embargo, queremos gente que esté abierta al diálogo, abierta al aprendizaje de cosas que a lo mejor se escapan un poco de su ámbito de especialidad, y por lo tanto que estemos dispuestos a aprender y colaborar y abordar en temas relativos a mercado, transferencia, comercialización, y que no investigadores que se pongan como una especie de camisa de fuerza, es que yo no puedo ver estos temas porque no soy el máximo experto. No, o sea, la idea es poder colaborar de forma multidisciplinaria, y para eso hay que tener al menos un piso de diálogo. Bien, entonces,
Sobre el proceso de postulación mismo, como les comentaba, tiene 3 etapas, una de perfil, de proyecto y entrevista. El perfil ya más o menos lo describí, poco esfuerzo. Lo que debo destacar es que la evaluación es ciega, los evaluadores acá no tienen idea de qué organización está postulando, ni los nombres de los directores de proyectos. Y les pedimos que por favor, cuando ustedes redacten el perfil, en el contenido de cada uno de los campos, no pongan el nombre ni de los investigadores, ni tampoco de la organización beneficiaria, ¿ya? O de lo contrario, esta evaluación deja de ser ciega y por lo tanto pierde su propósito. El proyecto ya es un trabajo más detallado, requiere abordar temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, requiere hacer un presupuesto en detalle, y luego una etapa de entrevista, en donde las preguntas que surgen en etapas anteriores deben responderse, hay un panel, nosotros enviamos los antecedentes que ustedes nos hacen llegar a organizaciones externas que hacen una evaluación, ¿ya? Hay una evaluación comercial de propiedad intelectual y científica, y está el compromiso, y también queremos evaluar en esa presentación el compromiso del director de proyecto y de su equipo en llegar al final. Nosotros no queremos que, que la plata que nosotros invertimos en sus proyectos termine a medio camino, en algo que finalmente nunca va a llegar a mercado, ¿ya? Entonces, eso requiere compromiso, y queremos verlo. Ahora, no todos los proyectos que parten con un perfil terminan en entrevista. Hay un descarte tras cada una de estas etapas, ¿ya? Cada vez que un proyecto se rechaza, una propuesta se rechaza, ya sea en etapa de perfil o en etapa de proyecto, hay un feedback, que en la etapa de perfil, lamentablemente por un tema de volumen, no puede ser tan acabado, pero tratamos de que sea lo más acabado posible, de forma tal de que el día de mañana ustedes puedan volver a postular, mejorar su idea, postularla nuevamente, si quieren, a Fundación COPEC-UC o a otros fondos concursables que pudieran haber, por ejemplo, en Corfo o en ANID, ¿ya? Y en la etapa de proyectos tratamos de que el feedback sea aún mejor, y en el caso de la etapa de entrevista, a aquellos que no son los entrevistados que no son seleccionados, el feedback es aún mucho más al detalle. Tenemos una reunión de 1 hora con cada uno de ellos para darle un feedback muy completo, y además le hacemos llegar estos informes que son carísimos, que nosotros costeamos de nuestro propio bolsillo. Es un informe de propiedad intelectual hecho por una de las oficinas de abogados expertas en Chile en estos temas, y también con una empresa extranjera que se llama Tech Capital, que hace el análisis comercial. Así que, aunque ustedes no se adjudiquen los fondos, van a tener un feedback valioso, y va a ser cada vez más valioso en la medida que más logren avanzar en el proceso. Bien, entonces, sobre las fechas, la etapa de postulación es hasta el 8 de julio, luego hay una etapa de evaluación, luego se comunican los resultados, esto sería el 17 del 8, luego el 18 del 8 ya tendrían que empezar a trabajar en la elaboración del proyecto, aquellos que sean seleccionados, y luego tienen plazo hasta el 14 de septiembre para enviar este proyecto terminado, luego se evalúa y luego se comunican los resultados. Luego está esta etapa de evaluación externa, que ahí ustedes pueden ir viendo las fechas, la elaboración de entrevistas, y el día 12 de diciembre y 13 de diciembre son las entrevistas. Ahí nosotros nos comunicamos con los que lleguen a esa instancia para indicarles en cuál de las 2 fechas y a qué hora exactamente le toca presentar. Luego una etapa de aclaración de dudas, y finalmente la adjudicación en nuestro directorio del 9 de enero. Para su tranquilidad, nosotros tenemos una reputación que cuidar de 20 años de historia, y por lo tanto nosotros no vamos a revelar la información que ustedes con tanto esfuerzo han recabado, la I+D previa que ustedes han hecho es de ustedes, ¿ya? Todos nuestros evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad antes de acceder a cualquiera de las propuestas, y por lo tanto no teman que luego, por ejemplo, yo sé que esto es muy sensible en el caso de las empresas, de que luego su información confidencial vaya a ser revelada. Eso no va a ocurrir. Así que ese es un poco, en términos generales, el proceso.
reitero, el plazo de postulación es hasta el 8 de julio, y ahora vamos a pasar a lo que es realmente interesante, que son las preguntas frecuentes, y luego vamos a ver las principales causas de rechazo en nuestros concursos. Así que, respecto a las preguntas frecuentes, el TRL, ¿qué es eso? Bueno, un sistema que inventó la NASA para ver el nivel de avance que tiene un proyecto. Nosotros lo hemos adaptado un poco para que sea lo más general posible y no tenga un sesgo hacia la industria aeroespacial, ¿ya? Así que partimos desde la ciencia básica hasta tener algo en un nivel ya comercializable. Nosotros lo que pedimos es que exista una prueba de concepto de la función crítica, al menos en un entorno de laboratorio. Eso ya tiene que estar cumplido para que ustedes puedan postular. Si no, ustedes van a ser declarados fuera de bases, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con función crítica? Y funciones o características complementarias, que son términos que ya salieron en la presentación. Bueno, si damos un ejemplo bien burdo, como el de una tijera, la función crítica de una tijera es que la tijera corte, y las funciones o características complementarias serían que sea barata de producir, fácil de manipular, que sea segura, en fin. No sacamos nada con tener una tijera que sea, que cueste $1000, eso obviamente no va a tener ningún mercado, ¿ya? Entonces, muchas veces se pierde de vista eso cuando uno está haciendo cuando algunos investigadores hacen investigación aplicada, porque hay que tener un mindset más bien de desarrollo de productos, en donde hay que cumplir ciertas metas de costos para que algo sea factible de ser introducido al mercado. Entonces, nunca hay que perder de vista eso. Bueno, y el TRL3, lo que me gustaría destacar es que esto tiene que estar cumplido, pero por ustedes, por su grupo de investigación. Si es que el TRL3 de esta tecnología que ustedes están proponiendo ya se alcanzó, pero en un laboratorio, no sé, en Finlandia, no sirve, ¿ya? El desarrollo tiene que ser de ustedes, o de lo contrario significa que ustedes parten con una posición de rezago, y luego tienen que montar su propio laboratorio, y parten desde atrás, y finalmente es muy probable que los finlandeses ganen la carrera, ¿ya? Bien, entonces, ¿un director de proyecto puede postular más de un proyecto? Sí, y también los directores alternos. Lo que sí nosotros nos gustaría decir que muchas veces vale más hacer una muy buena postulación que tratar de hacer varias que queden a lo mejor no tan buenas. ¿La fundación se queda con la propiedad de mi innovación o emprendimiento? No, solo con una participación minoritaria en la propiedad intelectual, y ahora vamos a ahondar en esto, para que quede sumamente claro. Con PEIN también nos referimos a secreto industrial. Bien, esto funciona así. Nosotros nos quedamos con una participación minoritaria cuya magnitud porcentual va a depender del nivel de avance previo que ustedes tengan. Si ustedes están en un TRL 1 o 2, no cumplen las bases y por lo tanto no pueden postular. Si ustedes están en un nivel de TRL 3 cumplido, significa que la Fundación COPEQC se quedaría con un 35% de los beneficios eventuales futuros que esta propiedad intelectual podría llegar a generar. Y la beneficiaria se quedaría con un 65%. En el caso de que tengan un TRL 4 cumplido, la proporción para la fundación disminuye y cae a un 30%. Y en caso de que sea TRL 5 o superior, es de un 25%. Esto puede parecer a lo mejor un valor grande, pero vamos a ver que no es tan grande a fin de cuentas. Como pueden ver, el proceso tiene varias etapas de transferencia tecnológica, que es lo más frecuente en el caso de una universidad, en donde hay un proceso de licenciamiento, ¿ya? A una empresa que luego va a producir lo que se desarrolle. Y ahí, luego de este pago de royalties, que se obtiene a partir de esta propiedad intelectual licenciada, sobre ese royalty, aplicarían este 25 a 35% de la fundación, ¿ya? Entonces, no es un 25 o 35% de la venta, sino que es un 25 o 35% de otra fracción minoritaria, que es el royalty, que en general suele estar entre un 4 y un 12% de la venta total, ¿ya? Generalmente en torno al 7 o cosas por el estilo. Entonces, al final, es un 25% de un 7%, ¿ya? Y puede quedar mucho más claro acá. Esto es un gráfico de torta más bien referencial, con algunos valores
estándar, y ahí ustedes pueden ver que al final de la venta total, la mayor parte va a estar orientada a cubrir los costos de producción del licenciatario. Luego hay un margen del licenciatario que le permite obtener un beneficio, o de otro modo no sería atractivo para el licenciatario y no sería negocio, ¿ya? Y luego, además, está el royalty, que sería esta parte gris y esta parte amarilla, que se repartirían entre la Fundación COPEQC y la beneficiaria, ¿ya? Entonces, en caso de que ustedes tengan un nivel de avance previo bastante mayor al del TRL3, incluso podría ser aún más pequeña la proporción que corresponde a la Fundación COPEQC. Entonces, respecto de la venta total, nuestra proporción de participación es súper pequeña. Así que, además de eso, nosotros sabemos que otros fondos, otras fuentes de financiamiento que tienen que ver más que nada con emprendimiento, les piden acciones, en el caso de que ustedes tengan un emprendimiento, una empresa, ¿ya? Nosotros no pedimos participación accionaria en empresas preexistentes, y no necesariamente en caso, salvo que una universidad nos invite a participar de una spin-off, nosotros muy probablemente no lo vamos a solicitar. Nosotros somos dialogantes y no imponemos condiciones a nuestras beneficiarias, ¿ya? Entonces, siempre en la medida de que haya un mutuo acuerdo y una mutua conveniencia, podríamos llegar a hacer algo así, pero no es lo normal. Tampoco nosotros solicitamos participación respecto de las ventas totales, sino que sobre el royalty, ¿ya? Entonces, no es este 25% a priori puede sonar harto, pero la verdad es que no lo es. La mayoría de los casos, las condiciones en otros lados son más desfavorables. Entonces, lo importante acá es que el tamaño de la torta, no la proporción. En la medida que esta torta llegue a existir y que sea del mayor tamaño posible, todos nos vamos a ver beneficiarios. Y además, el beneficio que tiene que nosotros participemos de los retornos que esto pueda tener es que nosotros de facto nos convertimos en sus socios y nos va a interesar que a ustedes les vaya bien, ¿ya? Entonces nosotros vamos a seguir apoyándolos, incluso después de que nuestro financiamiento termine, porque nosotros tenemos un interés en que a ustedes les vaya bien. A ustedes les va bien, a nosotros también nos va bien, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá todos ganan. Aclarar también una parte de las bases que a veces puede sonar un poco difícil de entender. Y es esta sección 2.19 que habla de una licencia gratuita a la fundación, pero la verdad es para casos extremos, ¿ya? Es para casos de, como se podría decir, negligencia y notable abandono de deberes. O sea, casos como que, por ejemplo, nosotros pedimos acá la opción de que nosotros podamos comercializar la tecnología, por ejemplo, en caso de que, no sé, el director de proyecto deje de apoyar un proceso de transferencia tecnológica y quede tirado a medias. En realidad es para evitar que la tecnología quede abandonada y la inversión termine en nada, ¿ya? Que hay veces esto puede ocurrir. Esta cláusula jamás se ha invocado y esperamos jamás tener que invocarla, para tranquilidad de todos ustedes, ¿ya? Es solo para casos extremos. ¿Y qué cosas podrían llevar a que nosotros la invocáramos? Por ejemplo, si la beneficiaria no presenta un plan de actividades conducentes a la transferencia y la comercialización de los resultados, si no ejecuta las actividades que ya están comprometidas en el plan, si no apoya la relación con potenciales clientes, si no redacta acuerdos o documentos legales necesarios para esta gestión, si no entrega información necesaria para realizar esta gestión, comunica a la fundación que no va a transferir y por lo tanto van a seguir con otra cosa, también. Si es que se vuelve inubicable, nos dejan de contestar llamados, correo electrónico, etcétera, también. Y si es que los investigadores no apoyan el proceso de adopción tecnológica que luego el licenciatario tiene que hacer en caso de que exista una licencia de esta propiedad intelectual que se genere, ¿ya? Esto es fundamental. El proceso no termina cuando se firma el contrato de licenciamiento. Luego hay que acompañar el proceso de adopción tecnológica que hace el licenciatario. Si es que eso no ocurre, el proceso de adopción tecnológica puede fracasar y esto finalmente no va a generar royalty, ¿ya? Y por lo tanto todos perdemos. Así que es fundamental el compromiso del director de proyecto y del equipo detrás del proyecto.
que estemos dispuestos a recorrer todo este camino juntos. Un gerente de proyecto, ¿para qué? Nosotros por base exigimos un gerente de proyecto, y la experiencia nos indica que los proyectos que tienen un gerente de carácter más comercial avanzan a un ritmo mucho, mucho más rápido que un proyecto que no lo tiene, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque para que una innovación sea exitosa, uno se tiene que hacer cargo de muchas cosas más, además de la I+D pura, ¿ya? Uno tiene que diseñar un modelo de negocio, ver estudios de mercado, coordinar testeos con clientes, en fin, una multiplicidad de cosas. La innovación es algo multidimensional, entonces, aunque la I+D esté perfecta, errores en estos aspectos pueden terminar hundiendo un tremendo proyecto de investigación aplicada, y por lo tanto es necesario que se incorpore capital humano competente en estos ámbitos para cada proyecto, ¿ya? De forma específica. Entonces, el gerente tiene un rol, no es un ayudante del director de proyecto, es un igual, es un par, es alguien que va a mediar entre el director de proyecto y las empresas y el financiamiento, ¿ya? Entonces, el gerente de proyecto no es un administrador, alguien que va a hacer las rendiciones. El gerente de proyecto es alguien que se va a ir a sentar con el gerente de una empresa a ofrecerle la tecnología para licenciarla. O alguien que a lo mejor, en el caso de que estuviéramos hablando de un proyecto no universitario, un proyecto de una startup, alguien que va a ir a vender esa tecnología a otra empresa, ¿ya? Entonces, el director de proyecto, además, la empresa le puede decir, ok, nosotros nos interesa tu idea, pero tiene que cumplir con tales características. El gerente de proyecto le va a llevar ese feedback al director de proyecto, y el director de proyecto a su vez puede generar modificaciones en su diseño experimental, de forma tal de poder incorporar estas características que vienen demandadas de la industria, ¿ya? Sin mencionar que además puede ayudarlos a obtener financiamiento adicional, ya sea financiamiento privado de tipo venture capital, o bien de Corfo u otras instituciones. Ahora vamos a pasar a la sección errores frecuentes. La primera causal de rechazo de proyectos o de perfiles es que el TRL3 no esté cumplido, que el proyecto esté muy verde. Entonces, ¿por qué podría ocurrir esto? Porque el investigador puede pensar que tiene TRL3 cumplido, pero los evaluadores pueden percibirlo de otra manera. ¿Por qué puede pasar esto? Porque el postulante no comunicó adecuadamente sus avances previos, porque los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró, o porque la tecnología a nivel mundial está en TRL3, pero por otros grupos de investigación, lo que ya hablamos. La función crítica se percibe de una manera distinta por los evaluadores, que existan dudas respecto de que las pruebas hechas logren demostrar de forma fehaciente la función crítica, hayan fallas lógicas en la argumentación, y condiciones de laboratorio extremadamente idealizadas o simplificadas. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver papers que hablan de desarrollos de tecnologías de tratamiento de aguas residuales que usan agua residual sintética, lo que no tiene ningún propósito, cuando el agua residual es químicamente muy compleja e ideológicamente también. Entonces, pruebas hechas en agua sintética de escaso valor. Y es una simplificación innecesaria, si es que eso se puede conseguir. Entonces, que el proyecto sea tal vez, o la propuesta sea tal vez innovadora, pero sin investigación, ¿ya? Esto también es causal de rechazo. Por algo el proyecto se llama I+D para innovar, ¿ya? O sea, tiene que tener la I minúscula y también la I mayúscula. El proyecto consiste en la mera utilización de tecnología preexistente, tal vez para generar alguna solución que puede ser innovadora, pero sin generación de conocimiento novedoso y original a nivel sectorial en el mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el manual de Frascati, que es un referente en este asunto, define investigación aplicada como trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico, ¿ya? Entonces, ¿qué es nuevo? Esto debe evaluarse en comparación con el volumen de conocimiento que ya existe en la industria, ¿ya? O sea, algo va a ser nuevo para una determinada industria. Así que tiene que tener una componente de I+D, ¿ya? Nota sobre tecnologías de la información. Nosotros siempre le damos la bienvenida a las postulaciones que vienen desde el ámbito de las tecnologías de la información. Es algo que es absolutamente fundamental y estratégico, ¿ya? Y de punta. Sin embargo, hay que asegurarse que en efecto sea de punta y no sea algo cotidiano para cualquier ingeniero informático, ¿ya? O sea,
Por ejemplo, estamos hablando de con cosas de punta nos referimos, por ejemplo, a inteligencia artificial y machine learning, ciberseguridad, big data y analytics, bioinformática, computational science, quantum computing, Internet of Things y ese tipo de tecnologías, ¿ya? Si es que ustedes van a hacer una nueva aplicación con un sistema de bases de datos de SAP, Oracle o alguna otra solución SQL que ya existe y no tiene ningún desafío tecnológico más allá que implementar algo nuevo con tecnología preexistente, la verdad es que puede ser discutible y a lo mejor se rechace, ¿ya? Bien, el problema muy pequeño. Un problema pequeño significa que hay un mercado pequeño. Así que cuando la propuesta propone resolver un problema que es sufrido por pocas personas o empresas, geográficamente muy acotado, no prioritario en comparación con otros sufridos por ese grupo, muy poco frecuente, las consecuencias del problema la verdad es que son menores, etc. Todo eso lo vuelve indeseable, ¿ya? Si, por ejemplo, ocurre que hay investigadores que tienen muy buenas ideas y que a lo mejor podrían ser transferibles, por ejemplo, no sé, un caso de una tecnología para cultivos en zonas de sequía. Bueno, imagínense una propuesta que viene enfocada al valle de no sé cuánto, en la tercera región del país, con los agricultores de un pueblito. ¿Es atractivo como problema? A lo mejor la misma tecnología puede servir acá, puede servir en España, puede servir en Asia Central, en México, etc. Entonces, tener una visión amplia, tratar de apuntar a problemas grandes y prioritarios. Si usted le va a decir a un gerente de una salmonera que le va a solucionar al 10º problema más prioritario que tiene, lo más probable es que les diga que no, porque él está enfocado en solucionar los 3 primeros, ¿ya? Entonces, es súper importante que este problema, ojalá esté lo más validado posible y que sea prioritario y grande, ¿ya? Mientras más grande, mejor. Competitividad. Las tecnologías no se desenvuelven en el vacío, es necesario conocer y superar las alternativas existentes, al menos en alguna dimensión, ¿ya? Y esa dimensión debe ser significativa para quien sufre el problema. Entonces, por ejemplo, falta de información sobre, si es que ustedes en su propuesta, falta información sobre las alternativas disponibles en el mercado, se demuestra desconocimiento, por ejemplo, el evaluador sabe que existe una alternativa que ustedes no pusieron ahí, va a sufrir su evaluación. Falta de información sobre tecnologías que compiten con la propuesta. A lo mejor no es algo que ya esté en el mercado, pero a lo mejor hay otra tecnología más. Por ejemplo, todos hoy hablan de las baterías de litio, pero hay un montón de alternativas de tecnologías que están actualmente en desarrollo para baterías de alta capacidad y alta potencia, ¿ya? Y al mismo tiempo también hay un montón de tecnologías que están compitiendo para generar energía solar, ¿ya? Entonces, también es necesario que ustedes demuestren al menos conciencia de cuáles son estas otras alternativas tecnológicas que apuntan a resolver el mismo problema y que a lo mejor no es la misma tecnología que ustedes están desarrollando, ¿ya? Entonces, y lo que les comentaba, debe estar claro en base a qué parámetros se competirá. No es necesario que ustedes compitan en base a la función crítica, sino que a lo mejor en torno a las características complementarias. A lo mejor la gracia no está en hacer algo de mejor performance, sino que hacer algo mucho más barato, ¿ya? Bien, entonces, el otro extremo que también hemos visto es que se habla bastante de todas las alternativas que hay disponibles, pero se descuida algo fundamental, que es el estado del arte, ¿ya? O sea, te comparas con un montón de otras cosas, pero te dejas de comparar con aquellos que están haciendo exactamente lo mismo que tú, ¿ya? Esto también lo hemos visto. Así que, no vas, por ejemplo, si es que alguien a mí me dice que quiere hacer esta tecnología y que esta tecnología es genial en comparación con estas otras, genial. Hay un ejemplo. Equipo investiga fusión nuclear y se compara constantemente contra la energía solar, la nuclear tradicional, la eólica y el gas, pero no se compara con todos los otros grupos de investigación que también están investigando fusión nuclear, ¿ya? O sea, eso, lo que uno necesita es un balance entre ambas cosas, entre las alternativas que son más distintas y aquellos que están haciendo lo mismo que tú. ¿Cómo tú te diferencias respecto de todos ellos? ¿Por qué tú deberías ser mejor? ¿Ya? Mercado mal definido. Cuando el proponente no va al grano de forma precisa en lo tocante a temas de mercado,
es sospechoso. Se habla cualitativamente, por ejemplo, no ha tocado ver postulaciones que hablan cualitativamente de que es muy interesante y grande y crece mucho, pero se evita dar cifras o citar referencias. Eso significa que no hubo un esfuerzo por buscar información, ¿ya? Porque actualmente hay demasiada información en Google. Es raro encontrar casos que, a lo mejor en algunos casos muy, muy novedosos, falta información sobre estos temas, ¿ya? Pero ahí uno lo que puede hacer son estimaciones, que después vamos a hablar de eso. La otra alternativa es que se entreguen cifras totalmente sobredimensionadas, que apuntan a un mercado mucho más grande del que en realidad es. Por ejemplo, si hay un proyecto que tiene que ver sobre quinoa, que la postulación diga, vamos a curar el hambre del mundo, tantas personas sufren hambre en África, dificulto que eso se solucione solo con quinoa, ¿ya? Lo que nosotros esperamos es que si el proyecto tiene que ver con quinoa, se hable del mercado de la quinoa, no del hambre en África. Bien. ¿Cómo hacerlo si lo que estoy haciendo es tan nuevo y no hay información de mercado? Bueno, uno puede hacer suposiciones razonables y estimaciones que sean lo más lógicas posible, racionales, ¿ya? No se trata de sacar números porque me tinca o el sombrero de mago, sino que hay que tratar de googlear, usar sitios con la información más próxima posible, de la mejor calidad posible, y luego paso a paso para ver cómo se calculó, o sea, cómo se hizo esta estimación. Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos, encontramos en este paper que tantas personas en el mundo sufren este problema, hay otra alternativa que cobra tanto, entonces si nosotros multiplicamos esa cantidad de gente que sufre este problema en el mundo por el precio que tiene esta otra alternativa como referencia, podemos llegar a un mercado de tanto. Número grueso, pero algo es algo, ¿ya? Lo importante es que esa línea de razonamiento quede bien explicada, ¿ya? Y no hacer generalizaciones o suposiciones que no sean necesarias. Falta de foco. Esto también es otra causal. Uy, ahí está. Por ejemplo, queremos hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. Debe quedar, eso no, finalmente trata de solucionarlo todo y probablemente no logre nada. O nada bien, ¿ya? Entonces, debe quedar muy claro cuál es la funcionalidad crítica y en base a qué se va a competir, ¿ya? Puede ser en base a una característica complementaria, como les decía antes, no necesariamente por la función crítica. Entonces, por ejemplo, si el mismo proyecto llega y nos dice, queremos hacer un conservante alimentario que tenga la misma actividad que los sintéticos y que sea factible de comercializarse al mismo costo que uno sintético, pero natural, ahí nos llama la atención. Esto sí que es algo con foco y que parece factible. Lo otro parece una utopía, ¿ya? Y por lo tanto es poco creíble. Fallas en la lógica de la argumentación. Por ejemplo, tenemos un proyecto que propone, hablemos mejor en términos de ejemplo que es menos abstracto. Vamos a usar la tecnología X para matar a la bacteria B, y así curaremos la enfermedad Z. Pero resulta que si la enfermedad Z está causada por varias bacterias en forma simultánea y de forma sinérgica, no me queda claro como evaluador si es que actuando sobre la bacteria B el problema se va a terminar de solucionar. A lo mejor no, porque es multivariable. Entonces, otro ejemplo. Vamos a hacer que una pieza de titanio y con geometría especial que reemplace a esa misma pieza que tiene un camión minero para reducir el tiempo perdido de mantenciones correctivas, ¿ya? Pero ahí al evaluador le van a surgir varias preguntas de forma inmediata. ¿Qué porcentaje de las mantenciones correctivas de camiones mineros son atribuibles a fallas en esa pieza específica? Si es un 80%, genial, suena un problema digno de ser resuelto, pero si es solamente un 1%, no es atractivo. ¿Cuánto tiempo toma hoy cambiar esa pieza? Si cambiar esa pieza toma 8 horas, suena un problema importante. Si es que cambiar la pieza toma 2 minutos, no suena interesante, ¿ya? Entonces, todas estas preguntas que que pueden venirle al evaluador, ustedes tienen que tratar de anticiparse y su lógica argumentativa debe incorporar estos potenciales cuestionamientos, ¿ya? De forma tal de que quede prístino cuál es la lógica argumentativa y que interviniendo donde ustedes pretenden intervenir, finalmente el problema se va a lograr solucionar o mitigar, ¿ya? Entonces, acá hay un poco un esquema. En una relación causal trivial, interviniendo acá, claro, se resuelve el problema. Pero cuando es multivariable, si es que ustedes intervienen ahí, yo como evaluador no tengo ninguna certeza que el problema se vaya a resolver.
¿ya? Así que, último consejo, leer el formulario completo antes de rellenarlo y evitar a toda costa repetir cosas en una pregunta y luego en otra y luego en otra. Eso solamente aburre al evaluador. Así que eso, desearles mucha suerte y si es que ahora tienen cualquier consulta, bienvenida. Ahí Alfonso y yo vamos a responder lo mejor posible. Muchas gracias, Jonathan. Hemos tenido muchas preguntas, así es que voy a empezar a plantearlas. De hecho, ahí veo, Jaime, tienes la mano levantada, ¿sí? Felicitando, ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Qué bueno que Muchas te haya gracias. gustado y así espero que también a todas las otras personas que nos están escuchando. Voy a empezar con la primera pregunta que nos llegó a través del chat, que es, la pregunta Manuel Pinto, estoy en etapa de formulación proyecto y tengo un anexo con este compromiso. ¿Lo presento de nuevo? ¿Un Sí. anexo con qué compromiso? Manuel, ¿estás por ahí como para poder ¿Con el explicar? compromiso de recursos? Veamos, Manuel está escuchando, porque también de hecho Manuel había planteado otras inquietudes. Sí, pero eso parece que tiene que ver con la otra convocatoria que tenemos abierta, que ya está en fase más avanzada en su evaluación, va en fase de proyecto. Así que no sé si es que está Manuel, a lo mejor podemos responderle, pero si no, la verdad es que a lo mejor lo podríamos postergar al final. Eso, dejémoslo para el final. Ya. Otra pregunta, Leonardo pregunta, ¿cuántos proyectos en estos 20 años llegaron a TRL 9? Tenemos varios casos de Nosotros proyectos que se licenciaron. tenemos 12 startups y 16 licencias. Una proporción de eso, 25-30%, han llegado o están llegando al TRL9. Hay algunos antiguos, por ejemplo, que hasta ahora siguen aportando royalties porque eso ya están llegando, haciendo los aportes de valor en sus sectores. Ahora, en ese Estamos, sentido, dale nomás, Jonathan. que en ese sentido nosotros como fundación entendemos que la I+D toma tiempo y que muchas veces, como Alfonso mismo dice, es como una aposta, en donde nosotros financiamos una parte y luego a lo mejor después de nuestro proyecto requieren financiamiento de otra institución. Entonces, nosotros somos pacientes en ese sentido y sabemos que toma tiempo y no los vamos a dejar solos. Exacto. Aquí comentan que si es posible tener acceso a esta presentación después, efectivamente nosotros les vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron un link con la grabación y además con las presentaciones tanto de Alfonso como de Jonathan, así que quédense tranquilos por eso, paciencia nomás porque tenemos que subir este contenido a YouTube y ahí se los enviamos, esperamos dentro del día de mañana lo reciban. Cristian pregunta, ¿cómo se maneja el asunto de patentes y secreto industrial con la fundación? Ya, Sí. eso es como un poco amplio. Yo leí esa pregunta, pero no la entendí. Cristian Castillo, si pudieras de repente comentarla acá, así Cristian, podemos ayudar ¿estás? a resolver. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristian. Sí, en el Hola. caso básicamente en el caso de patente me quedó entendí bien con la presentación, pero lo que es secreto industriales o cómo se maneja con la fundación. O sea, quedan documentos establecidos con los mismos porcentajes. Sí, eso. Funciona de la misma manera. En el fondo, la propiedad intelectual también incorpora los secretos industriales y también son factibles de apropiarse de ellos, ¿ya? Entonces, tanto para la beneficiaria como para que puedan lograr extraerse el valor agregado, ¿ya? Entonces, también constituyen propiedad intelectual y por lo tanto no habría ningún inconveniente. Se ha hecho. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Luego otra pregunta es, ¿se pide la contratación de un gerente? ¿Este debe ser contratado full time? No necesariamente. Lo importante es que la dedicación horaria sea suficiente como para poder cumplir con los desafíos de desarrollo de negocios que requiere algo así. Pero, por ejemplo, va a depender un poco del nivel de experiencia previa que tenga el gerente. Si es que un gerente ya senior con más experiencia, a lo mejor puede manejar varios proyectos al mismo tiempo.
Si es que alguien más, a lo mejor de menor experiencia, va a requerir una mayor dedicación. También es algo que podría ser súper valioso en un gerente de proyectos que sea un ex emprendedor, porque los emprendedores suelen saber cosas como Lean Startup y técnicas que son súper valiosas, Customer Development, que son como para validar que el problema existe, validar que la solución que ustedes están haciendo cumpla con las expectativas que tiene la industria, etcétera, y que finalmente eso va a facilitar enormemente la adopción de la tecnología y el licenciamiento, o bien que ustedes comercien, lo comercien directamente en caso de que sean una empresa. Perfecto, gracias, Jonathan. Aquí voy a repetir una pregunta que Alfonso contestó, pero para que todos también tengan acceso a ella. Leonardo preguntó si se puede complementar con un tercer aportante que lleve un desarrollo más avanzado con alguna idea crítica, y la respuesta es sí, un proyecto puede recibir aporte de terceros. Claro. ¿Pero a qué se refería con eso de idea crítica? Leonardo hizo esta pregunta, no sé si está por ahí Leonardo. ¿Leonardo? Leonardo Sí, Leandro. buenas tardes. Ahí está. Buenas. Buenas tardes, Leonardo. Ahora nosotros fuimos seleccionados en la segunda etapa del proyecto de la convocatoria anterior y hemos estado en conversaciones con gente de Europa que está haciendo algo similar a lo que nosotros proponemos, con otro enfoque, sí. Ellos ya llevan un año de desarrollo y están en este año continuando con los proyectos. Entonces, si es incompatible que nosotros pudiésemos trabajar con ellos teniendo financiamiento de COPEQC eventualmente. Si es que ustedes llegan a algún tipo de acuerdo comercial con terceros, en donde acuerdan compartir los beneficios de la propiedad intelectual, lo importante es que todo eso ocurra dentro del porcentaje que acá nosotros hablamos que era de la beneficiaria, y que el porcentaje de participación de los beneficios de propiedad intelectual que se deriven de la propiedad intelectual que corresponden a la fundación no se vean mermados de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, en la medida que eso no ocurra, ustedes podrían asociarse con otras partes, ¿ya? Ahora, el ideal es que esto se plantee en la etapa de postulación, ya sea en la etapa de perfil y en la etapa de proyecto, de forma tal de que quede claro cuál es el esquema, ¿ya? Si es que ustedes eventualmente nos presentan un esquema en donde dicen, ya vamos a colaborar con tal persona, que ya tiene, o con tal empresa que ya tiene un desarrollo previo en esto, entonces nosotros podemos decir, ya, pero entonces, ¿cómo sabemos que no son competencias? ¿Cómo sabemos que después no van a haber problemas legales? ¿Ustedes ya tienen firmado algún tipo de acuerdo de colaboración? En el fondo, la idea es que ustedes nos den certeza de que esto el día de mañana no se va a terminar en un litigio de propiedad intelectual. Entonces, bienvenida a la colaboración, mientras estén las condiciones lo más conversadas posible. Bien, gracias. Perfecto. Otra pregunta, en caso de postular en este periodo a Corfo y que este sea adjudicado, ¿es compatible continuar la postulación con ustedes? En esos casos, si es que ustedes, por ejemplo, hacen esta misma postulación a Corfo, o sea, hacen una misma postulación de un mismo proyecto a Corfo y acá, después tienen el problema de que no lo van a poder rendir en las dos partes. O sea, número uno, sería irregular que ustedes financien el mismo proyecto con dos fuentes de financiamiento y luego no podrían rendir las dos cosas. No le pueden decir que a los dos que ya. Así que ustedes tendrían que decantarse por una de las dos opciones. En el fondo, si Corfo les dice, ok, ustedes están adjudicados, y nosotros también les decimos que ustedes están adjudicados, entonces ustedes van a tener que optar por una de las dos fuentes de financiamiento. Oye, salvo que el proyecto no sea idéntico. Claro, dicho eso, lo que nos ha pasado en un par de oportunidades es que se ganan un fondo de la Corfo, pero el proyecto nuestro, por ejemplo, se enfoca para lograr otros objetivos. Por ejemplo, claro, que avance más de lo que originalmente habían presentado. Entonces, yo digo que en principio puede ser súper interesante, pero obviamente no pueden ser los mismos proyectos, sino que complementarios. O sea, tú, por ejemplo, con la Corfo,
abordas una parte o ciertos objetivos y con la postulación con nosotros otros avances. Entonces eso tiene que ser súper transparente y presentado en forma muy lógica, ¿no? Son objetivos que ojalá potencien el proyecto, pero obviamente no pueden ser ni iguales ni tan similares. Claro, si son complementarios, maravilloso. Así que eso sería. Pero es una buena, como hemos hablado varias veces, esto es una aposta. Estos proyectos vienen de una investigación básica, seguramente han pasado por otra parte, investigación un poco más aplicada, después pueden estar con nosotros, y seguramente para el escalamiento industrial van a tener otros fondos, y que muchas veces son de mucho mayor envergadura. Entonces, si para esta etapa se tienen fondos nuestros y fondos de terceros, por ejemplo la Corfo, bueno, eso obviamente que puede acelerar el proyecto. Entonces tú puedes abordar más objetivos, y eso es muy bueno. Lo que tenemos que ser súper claro es que no puede ser el mismo proyecto, porque eso está incurriendo en realidad en una duplicidad de recursos para los mismos objetivos. Eso no te lo van a aceptar ni acá ni allá, yo creo. Y es complicado presentarlo de esa forma. Perfecto, gracias Jonathan. Alfonso, otra pregunta, ¿se pueden utilizar recursos por una de las terceras beneficiarias o todo debe ser gastado por la beneficiaria directamente? Una pregunta que hace Manuel. O sea, esos son aportes de terceros, ¿no es cierto? La beneficiaria en este caso no tiene que aportar recursos. Si quiere aportar recursos la beneficiaria o un tercero, bienvenido. Yo creo que también nosotros lo vemos como una validación externa, una validación de un tercero. Mira, perdón Alfonso, que te interrumpa, que ahí Miguel, que fue quien planteó la pregunta, está con la manito levantando, entonces quizás ahí nos puede aclarar. Sí, muchas gracias. Que me equivoqué también en escribir ahí, la palabra era tercera aportante, no tercera beneficiaria. Entonces estaba pensando en que eventualmente la beneficiaria y un potencial tercer aportante puede que complementemos parte del trabajo, en una parte haciendo algún tipo de ensayo, en otra parte haciendo algún tipo de análisis distinto, para lo que se requerirían recursos distintos, reactivos, qué sé yo. Todas esas facturas que se generasen por producto de estos ensayos y análisis deben estar a nombre de la beneficiaria, o la tercera aportante podría incurrir en alguna de estas compras, en definitiva. ¿Puedes contestar tú, Jonathan? Sí, ahí está. Mira, lo que nosotros usualmente se hace en estos casos es que tendría que estar a nombre de la beneficiaria, ¿ya? Porque acá no tenemos como una figura de coejecutor de recursos, ¿ya? Como en otras líneas. Entonces, si bien nosotros totalmente fomentamos y entendemos la colaboración y vemos su valor, lo importante es que nosotros tenemos una relación contractual con la beneficiaria, ¿ya? Y eventualmente pueden haber terceros aportantes, o puede haber alguna colaboración con otra parte. Lo importante es que las rendiciones no lleguen a nosotros de la beneficiaria y que no se disminuya la participación de la fundación en la propiedad intelectual, que ya dijimos era pequeña. Me queda claro, muchas gracias. Gracias, Miguel. Otra pregunta, ¿qué perfil profesional se recomienda considerar como gerente de proyecto? ¿Qué nivel de experiencia debería tener? Varía, la verdad, no es necesario que cumpla con algún tipo de característica en específico. Tú puedes tener a alguien de corte más técnico que luego hizo, por ejemplo, un posgrado en innovación o un posgrado en negocios, o tú puedes tener a alguien del mundo de los negocios que luego, por ejemplo, participó como emprendedor en una startup tecnológica, ¿ya? Alguien, no sé, ingeniero comercial, que luego estuvo en una empresa de alta tecnología, o puedes y eso, diría yo, son buenos perfiles. Un ex emprendedor también podría ser bueno. Esos podrían ser buenos perfiles, y no necesariamente tú necesitas que tenga tanta seniority. Lo importante es que se manejen estos temas
y que sea capaz de sentarse a discutir tú a tú con una gerencia de una empresa, por ejemplo, sobre todo si es que tú eres universidad y necesitas hacer la transferencia tecnológica, que luego se pueda sentar a conversar y negociar estos temas con soltura frente a una empresa. Así que, claro, no puede ser alguien como recién salido no creo que sea una buena idea que sea alguien como recién salido de un pregrado, sin ponerle nombre al pregrado. ¿Ya? Ojalá tiene que ser alguien que se maneje ya como más a nivel de, ojalá, no sé, hay varios años de experiencia laboral, magíster, etc. Y complementando lo que decía Jonathan, yo diría que por la experiencia que hemos tenido, fíjate que nosotros hicimos esta modificación de las bases hace poco tiempo, hace 3 años atrás, 3, 4 años, y la experiencia que hemos tenido ha sido extraordinaria. Fíjate que estas personas, no es que fíjate, al final no representan un costo, efectivamente tú le tienes que pagar la remuneración, pero son personas que son verdaderos motores. Entonces tú tienes el motor técnico, que son ustedes, que se maneja con la parte I+D, saben desarrollar técnicamente el proyecto, pero tú junto con ese motor técnico necesitas un motor que hemos llamado motor comercial. Ahora, esa persona, si lo hace bien y si el proyecto es bueno, lo que va a hacer es atraer nuevos recursos. Y nos ha pasado de que proyectos muy buenos, que nosotros hemos aportado 4.000 UF, se ganan, no sé, 10.000 UF, porque el proyecto, como es bueno, y hay una buena gestión, tanto técnica como de gestión de proyecto, como comercial, entonces haces el proyecto muy competitivo. Entonces yo te diría que es súper importante capacidad ejecutiva de esa persona, o sea, que se maneje bien en un cargo de tipo como gerencial y todo lo que eso implica. Negociaciones, manejar presupuesto, saber escribir un proyecto, abordar los aspectos, por ejemplo, relacionarse con gente, con expertos en materia regulatoria, en materia de propiedad intelectual. Tú no vas a poder hacer todo eso, es imposible. Tú vas a tener que avanzar en el proyecto y más el resto grande. Bueno, te dice esta persona. Entonces es un muy buen complemento. Tiene que ser una persona con capacidad de trabajo bastante independiente, no puede ser una persona como que tú consideres como tu empleado, sino que tenga bastante vuelo propio. Y ojalá que se proyecten en la eventual startup, como tu socio. Ese es el perfil, es personas jóvenes, pero que tengan mucha deseo, o sea, que les entusiasme mucho la innovación, no tenga aversión al riesgo, y que se proyecten laboralmente con esto. Entonces, que sea realmente un aporte para ti. No puede ser una persona que vaya haciendo una persona como que tú le des un ayudante. Un ayudante, no va a ser un ayudante, no te va a servir, tiene que ser un motor. Entonces lo que les quiero transmitir es que sí, invierte lucas, págale bien a esa persona, y esa persona te va a traer nuevos recursos. Si es que el proyecto es bueno, si el proyecto no es bueno, si no tiene mucho potencial, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es cerrarlo e intentar otra idea. Pero si el proyecto va bien, si el proyecto tiene buen potencial, que tú has ido validando, entonces son recursos muy bien invertidos. Y de hecho nosotros, fíjate, estamos haciendo un convenio con simple, como decir, con Startup Chile, porque, por ejemplo, ellos por ahí han pasado más de 2.000 personas que tienen ese perfil como de emprendedores tecnológicos. Entonces, hay veces que ellos están buscando buenos proyectos, que ellos tienen la capacidad y no tienen mucha, a lo mejor el proyecto que ellos tenían no resultó. Entonces, se quieren vincular a un proyecto. Entonces, bueno, esos son candidatos, nosotros vamos a tratar de facilitar esos procesos con información de posibles personas que tengan estas capacidades y que pueden, yo lo veo más como un socio para ti que un empleado o que alguien para los mandados. Muchas gracias. Y dicho eso, también para complementar, si bien las bases exigen que se incorpore el gerente a partir luego de finalizado el primer año de desarrollo, si ustedes quieren incorporar al gerente antes, bienvenido, totalmente bienvenido, porque mientras antes lo integren, mejor. Gracias, Jonathan.
Andrónico pregunta, ¿los beneficios económicos vía porcentaje, el royalty caducan o son mientras dure el producto en el mercado? ¿Son para siempre? La verdad es que nosotros, si es que el producto ya no está en el mercado, ya no habría un royalty, porque no habrían ventas. Entonces, mientras el producto esté en el mercado, si es que el desarrollo se trata de un desarrollo de un producto, y hay venta, entonces sí, tienen que pagar royalty. Perfecto. Y aquí Francisco pregunta, ¿qué es una prueba de laboratorio? ¿Puede ser un informe técnico del resultado de un análisis químico de un laboratorio especializado? ¿Esto en qué contexto? Si nos pudieran explicar. Francisco Jara, si nos pudieras explicar, por favor. ¿Estás por ahí? ¿Francisco? Sí. Esperemos un ratito. Entonces, a lo mejor pasamos a otra pregunta Perfecto. y después la retomamos. Sí, Katia pregunta, ¿es posible contar con apoyo de ustedes antes de enviar la postulación? Por ejemplo, tener reunión con algún ejecutivo, ejecutiva. La verdad es que nosotros no respondemos todos los correos electrónicos que ustedes nos envíen, pero de ahí a nosotros tener una reunión específica con uno de los postulantes, la verdad es que podría ser considerado injusto para los otros. Así que solo por ese motivo me temo que tenemos que declinar, ¿ya? La idea es que si ustedes tienen cualquier duda o consulta, se resuelvan en instancias como esta, como ya Perfecto. cosas más que requieran más conversación e interacción. Otra pregunta que aquí viene más o menos larga, así que ¿Mm? concentrado. Para formalizar la participación de gente que tiene contrato a horario completo en otro lugar, por ejemplo una universidad, ¿hay factibilidad de que se puedan integrar al equipo de trabajo del proyecto de manera formal, contrato, e ingresarlo en el presupuesto solicitado a la fundación? Si es así, lo que se me ocurre es por la modalidad de su contrato especificando las horas. A ver, pero de eso, lo que no entiendo de esa pregunta es quién es la beneficiaria, ¿la universidad o es una spin-off? Carlos, si nos pudieras ayudar con esa pregunta, Carlos Rubilar. ¿Quién sería la beneficiaria, la universidad? Sí, la beneficiaria podría ser una universidad, pero otra, no la universidad de la cual estoy hablando acá en la pregunta. O sea, sería, por ejemplo, yo Ya. tengo un equipo de trabajo, yo estoy Mm. dentro de una universidad y quiero invitar Mm. a este equipo de trabajo a otra persona que es Ya. Que es de experta, otra pero ella universidad. trabaja de otra universidad. Sí, tú podrías eventualmente desde la beneficiaria pagarle un honorario, en la medida de que no quede, en el fondo, violando las normas legales de Chile en términos de materia laboral. Perfecto. ¿Ya? Que Y no lo tengas, por ejemplo, trabajando más de 24 horas diarias. A eso me ok, refiero. ya. Y eso en respecto del presupuesto, yo creo que la única manera de ponerlo en número sería en la modalidad de subcontrato. Me imagino. ¿Sí? Mm. Ya. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Ujú. Jonathan. Otra pregunta. Pero Son espera, dos preguntas. Sí. pero esa contratación, a ver, déjenme un momento. Esta pregunta, todo esto para aclaración para el resto, esto es para el formulario de proyecto, no para el de perfil. En el de perfil no se necesita dar detalles respecto del presupuesto, ¿ya? Entonces, en ese caso, no, serían un honorario para un contrato de recursos humanos de prestación de servicios como especializado en temas de I+D. La verdad es que sería remuneraciones y honorarios, ya caería dentro de honorarios. ¿Ok? ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿O Carlos? No sé Sí, quién era el de la Carlos. pregunta. Carlos. Sí, Ya. sí, Ok. me quedó claro. Porque subcontrato sería en caso de que tú subcontrates una empresa que te va a venir a, no sé, a hacer un montaje de una maquinaria, etc. ¿Ya? Excelente, gracias. Ya. Perfecto. Siguiente pregunta. Son dos preguntas. Pregunta Birkin Biotechnology. ¿Se han realizado licenciamientos internacionales que sean caso de éxito para Copecus en términos de montos? Esa es la primera.
Lo segundo, ¿Y ¿han la realizado segunda? protección intelectual en fases nacionales y en ese caso, cómo han abordado los costos de protección en múltiples regiones? A lo mejor sobre la primera pregunta tú podrías responder, Alfonso, mejor que yo. Alfonso, estás muteado, por si acaso. Sí. Algunas de las licencias son empresas internacionales, por ejemplo, una antigua nuestra, BIOS Chile, que es una empresa internacional. Y generalmente estas innovaciones al final son de interés no solamente local. Bueno, la fundación ha ido evolucionando harto en estos 20 años. Hoy día los énfasis que colocamos hoy día, hace 10 años no estaban, o sea, es un proceso de aprendizaje. Hoy día valoramos mucho el que ojalá que los impactos sean lo más globales posible, o sea, que tú tengas un potencial de escalamiento. Pero sí, hemos tenido, ahora, yo diría que hasta ahora los royalties han sido más bien bajos, ¿sí? Porque yo diría que durante la primera mitad de la fundación fue más una fundación que apoyaba investigación. Este énfasis más en innovación ha sido bastante más reciente, porque es un tema más nuevo. Entonces, si nosotros vemos los proyectos que se aprobaban, no sé, los primeros 10 años eran proyectos de TRL2. O sea, incorporamos el TRL justamente para poder distinguir lo que era un proyecto de más ciencia básica de los que son los proyectos más de I+D para innovar. Entonces, en este proceso de ensayo y error, que ha sido más o menos parecido a lo que ocurrió en el país y en las universidades. Las universidades, por ejemplo, hace poco están teniendo estos apoyos como las OTL, las oficinas de transferencia y licenciamiento, son súper recientes. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer todos estos cambios, no tenemos contraparte en las universidades para ver temas de propiedad intelectual, temas de transferencia, no había gente. Alfonso, ¿Está pegado? no te escuchamos. De los en los últimos, yo diría que 5 años. Chuta, ¿no me escucharon nada? Chuta, no, Sí, te estoy perdimos al final. Ya. Pero dale tú. La siguiente pregunta, Conti, si la puedes repetir, por favor. Se han realizado protección intelectual en fases nacionales y en ese caso, ¿cómo han abordado los costos de protección en múltiples regiones? Sí, eso la verdad es que se hace de forma cotidiana. A mí me ha tocado ver hasta facturas de empresas de propiedad intelectual en Corea, ¿ya? El tema acá es que ojalá ustedes dentro del presupuesto de su proyecto pongan los costos que tienen que ver con propiedad intelectual, ¿ya? Si por algún motivo hubo algún error de cálculo o porque, por ejemplo, no sé, se descubrió mientras se llevaba el proyecto que no bastaba con, por ejemplo, patentar en Estados Unidos y Europa, sino que también en China, entonces en ese caso nosotros tenemos un fondo de reserva que podemos salir un poco al rescate, ¿ya? Ahora, el ideal es que todos los costos de propiedad intelectual se prorrateen entre la beneficiaria y la fundación de forma proporcional a su participación en los resultados. Por ejemplo, si es que la fundación al inicio, cuando firmamos el contrato de financiamiento, llegamos a un acuerdo de que ustedes están en TRL3 y por lo tanto a la fundación le corresponde un 35% de los beneficios futuros de la propiedad intelectual, los costos se prorrateen en la misma proporción con la beneficiaria, en lo sucesivo. ¿Ya? Gracias, Alejandro, por asentir. Siguiente pregunta de Jimena Fuentes. Dice, ¿el proyecto puede ser del ámbito de formación y desarrollo del recurso humano de alta criticidad en la industria de los alimentos, considerando el liderazgo de Chile como potencia alimentaria? No, si el objetivo del proyecto es solamente la formación de capital humano, entonces no cae dentro de lo que acabamos de hablar durante toda la presentación, que es el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios que sean innovadores y que incorporen I+D, ¿ya? Ahora, si en el marco si dentro del proceso de formación de capital humano, por ejemplo, tú tienes un estudiante de doctorado y lo pones a cargo de un proyecto de I+D aplicada, orientada a generar un nuevo producto o un nuevo proceso, maravilloso.
pero si ustedes ponen como objetivo general formación de capital humano, entonces para eso hay otras líneas de financiamiento. Jimena, ¿sí? Sí, disculpe, Jonathan y don Alfonso. Mi pregunta va, yo trabajé, soy químico magíster de la Chile, muchos años en investigación en el ámbito químico, ¿ya? Tengo 63 años, fui 20 años líder en formación de calidad en el mundo del retail, de IS, que hoy día es Walmart, ¿ya? Y trabajo hoy día, como estudié alimentos después, en la industria alimentaria, donde hay una alta criticidad en el recurso humano, ¿ya? De nuestro país, ¿ya? Y es ultra necesario que en eso el país pueda progresar. De hecho, lo he planteado en reuniones de SOFOFA, donde tuve algunas conversaciones que se me acercó un gerente de Fundación COPEC UC, ¿ya? Entonces, el poder capturar ese nicho de personas que muchas veces no pueden llegar a la universidad o a carreras de nivel más intermedio, ¿ya? Y poder solucionar, por un lado, una condición de salud, no sé si salud pública, pero una condición de desarrollo del capital humano para que la industria pueda beneficiarse, porque hoy día prácticamente si una planta tiene 150 trabajadores, hoy día llegan 60, mañana llegan 40 y está completamente lleno y con el respeto que me merece, de muchos de inmigrantes que obviamente tienen hambre de ganarse la vida, etc. Entonces queda una población chilena que está metida en la droga, que no tiene los recursos como para poder acceder, y así vincular no solo con la exportación de alimentos de Chile, sino que también con el mercado nacional, que hoy día es muy distinto que hace 30 años atrás. Sí, respecto a eso, señora Jimena, ¿Sí? ante todo, mucho gusto. Gracias. Sí, ahí sobre eso, la verdad es que nosotros no ponemos en duda que esa problemática sea relevante e importante a nivel nacional. De hecho, por lo que usted es novedoso para mí, yo no tengo la experiencia que usted tiene en la industria de alimentos, No. pero, y por al menos por lo que usted nos narra, nos parece que es una problemática muy, muy relevante y muy importante. Sin embargo, no está dentro de nuestro foco estratégico, entonces no podríamos cambiar nuestro foco solamente para esa problemática en específico, lo lamentamos mucho. Ya. Jonathan, ¿existen otras áreas dentro de Fundación COPEC UC donde yo pueda presentar una moción de estas características? ¿Alfonso? No, porque nosotros tenemos un concurso que se replica, ¿no es cierto?, el primer semestre, segundo semestre, y el otro concurso que tenemos es el de Aplica tu idea para estudiar de educación superior, que también ellos tienen que presentar una idea, además de... entonces, las organizaciones tienen cierto foco, ese es el foco nuestro. Yo le aconsejo, lo que podría hacer usted, quizás presentar un proyecto de bien público, por ejemplo, a la Corfo. Hay algunos instrumentos donde yo también creo que es muy interesante lo que dice, y efectivamente yo también lo he detectado, no solamente en la industria de los alimentos, también en otros sectores, en la construcción, es un problema. Ahora, ¿dónde poder? Entonces, es muy importante que el tipo de problema que yo quiero abordar coincida con el foco del concurso. Entonces, yo creo que lo que usted está planteando se asemeja más a un concurso tipo bienes públicos. Que puede entonces puede beneficiar a una industria o a varias industrias. Sí, a la sociedad en general. Claro. Muchas gracias, don Alfonso y Jonathan. Perfecto. No, por nada. Muchas gracias, Jimena. Mauricio Villagrán pregunta: en una postulación previa se me rechazó argumentando falta de evidencia en el beneficio para la empresa, lo cual es muy difícil cuantificar desde la academia, ya que desconocemos los costos operativos. Lo argumentamos mostrando la adquisición de tecnologías similares por actores relevantes de la industria. ¿Cómo definir el nivel de profundidad en la estimación del beneficio potencial que se debe incluir en la postulación?
el beneficio potencial que podría esto generar. Es la estimación más bien de mercado. ¿Ya? No es lo que yo comentaba. Por ejemplo, ¿cuántas empresas sufren este problema? ¿Cuántas veces tendrían que comprar tu producto en el año? ¿Cuál es el precio de una alternativa disponible en el mercado actualmente? Multiplicas la cantidad de gente, de industrias, de empresas con el problema, por la cantidad de veces al año que te van a comprar, por el precio que tiene, y ahí tú sacas un estimado. Si es que si es que no está disponible esa información en Google, que la mayoría de las veces sí está y hay que buscarla. ¿Ya? Por ejemplo, si es que uno googlea, no sé, no me acuerdo de qué se trataba en específico ese proyecto, pero por ejemplo, no sé, un proyecto que tenga que ver con, dado que estábamos hablando con la señora Jimena de la industria de alimentos, proteínas vegetales, que es algo súper en boga porque el mercado del veganismo crece sobre 2 dígitos al año de forma compuesta. Entonces, si uno googlea eso, te van a aparecer un montón de estudios de mercado que tienen que ver con el mercado de la industria de proteínas vegetales en Norteamérica, en Europa, en Asia, e incluso con subdivisiones dentro de Asia. Entonces, y te van a aparecer cuántos millones de dólares equivale eso al año, la tasa de crecimiento anual compuesta, etc. Entonces, hay que buscar la mejor información posible y en caso de que esa información no exista, hay que tratar de hacer la estimación más racional posible explicando cómo lo estimaste. ¿Ya? Pero presentar datos, por ejemplo, que tengan que ver con número de empresas, eso es lo que nosotros cuando preguntamos por datos de mercado, estamos ojalá pensando en cosas que tengan más bien que ver con millones de dólares. ¿Ya? Eso un poco. Ahora, cuando hablamos del tamaño de empresas o la magnitud del problema, dice el formulario de perfil, si ustedes en el formulario de perfil encuentran información de mercado, pónganla. Ahora, no es necesario tenerla, pero en ese caso hay que tratar de que la información sea de la mejor calidad posible. Por ejemplo, no sé, alguien podría decir, ok, la totalidad de la industria automovilística a nivel mundial vende tantos millones de dólares en autos, ¿ya? Y por ejemplo, hay hay, qué sé yo, no sé, 8, no me lo sé de memoria, pero por decir un número, 8 grandes productores de autos a nivel mundial, de los cuales 3 tienen esta problemática. Ok, entonces ahí me queda una sensación de que, oh, ya, tengo este dato, los puedo combinar y quedo con una sensación de que esto puede ser grande, ¿ya? Pero de otro modo puede ser difícil para el evaluador establecer si es que esto en realidad es o no una oportunidad atractiva. No, gracias a ti, Alfonso. Y tenemos aquí la pregunta de Francisco Jara, que puede prender el micrófono para contarnos que era la que teníamos dudas hace un ratito. Francisco, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, buenas tardes. Mira, mi pregunta es respecto a la postulación y el TRL3, ¿ya? ¿Ya? Cuando se habla de una prueba. Mi equipo es un equipo que no existe en la industria, que yo lo inventé, ¿cierto? Funciona con una mezcla de gases. Felicitaciones. Ya. Funciona con una mezcla de gases, y este equipito tiene unas rueditas, se lleva a la industria, que son distintas sucursales en el país, más de 150, ¿ya? Entonces ya tengo el pase para llevar el equipo y hacer la prueba en un cliente, ¿ya? Y lo otro es que yo sugiero, porque como esto es nuevo, no se sabe un dato real, sugiero que la mezcla debe ser 90... Pero esa, por ejemplo, esa información es propietaria de usted y no debería estarla revelando en esta instancia, ¿ya? Pero básicamente lo que a nosotros nos interesa saber es guiarse por el ejemplo de la tijera, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hace la máquina? No sé, por ejemplo, digamos, para no estropear su secreto industrial, digamos que es una máquina que, por ejemplo, pela papas, ¿ya? Entonces, la funcionalidad crítica tendría que estar probada a lo menos a nivel de laboratorio para cumplir con el TRL3. Y la funcionalidad crítica sería que pele papas. Ahora, digamos que además es deseable que lave las papas y que no se lleve la mitad de la pulpa con las cuchillas al pelar, ¿ya? Entonces, eso ya no son las funcionalidades críticas, sino que son las funcionalidades complementarias, ¿ya? Entonces, si la máquina pela papas
se hizo la prueba en el laboratorio, y el pelado es imperfecto, quedan, qué sé yo, pedazos de cáscara por aquí, por allá, ya, pase. Cumplió TRL3, da lo mismo que también lo hace, lo importante es que logre hacerlo. ¿Ya? Después habrá espacio para optimización, para que la papa quede perfectamente pelada y no se lleve tanta cantidad de pulpa, por ejemplo, y además lave. ¿Le sirve el ejemplo, no? Muy bien, me quedó muy claro, muy claro. Muchas gracias, Jonathan. De nada. Gracias, Francisco, también por la pregunta. Creo que hemos terminado. Parece que no hay más preguntas. Si alguien quisiera levantar la mano para alguna pregunta adicional, o de lo contrario damos por terminada la sesión. Antes de finalizar, me gustaría si pueden prender sus cámaras para tener un registro, una fotito con todos los participantes. Creo que Katia levantó la mano recién, ¿sí? Katia. Sí, Hola, Katia. hola. Hola, Hola. un gusto. Un gusto. No, yo solo quería felicitarlo a Alfonso y Jonathan por la presentación tu hoy día en la feria, en un seminario que estábamos con José Miguel Benavente de la Corfo y Alejandra de Minovex, y hablando de estos temas, es que increíble la presentación que acaban de hacer. Una emoción gigante escucharle su generosidad con los... No, es que los ejemplos que diste, Jonathan, son... O que quisiera escuchar, o sea, quisiera poder compartirlo con todos mis estudiantes ahora. No, lo estábamos comentando con unos amigos en un chat, que trabajamos como en esto, formando estudiantes en el área, y te pasaste los ejemplos tan maravillosos. Así que nada, Alfonso, Jonathan, también Constanza, muchas gracias por la presentación, se pasaron. Sí, Muchas de gracias hecho a ti, lo que nosotros también hacemos es dar webinars, si es que nos invitan de una universidad en donde va a haber una audiencia grande, nosotros también podemos repetir este mismo webinar para una audiencia de una universidad en particular en donde vayan, qué sé yo, al menos, no sé, 10 académicos o algo por el estilo. O, por ejemplo, estudiantes de doctorado que también estén interesados o de postdoctorado que quieran que quieran presentar algún proyecto. Así que, no, bienvenidos. Si, por ejemplo, ustedes, no sé en qué institución estás tú, Katia, pero si nos invitan, y aún estamos a tiempo, porque estamos un poco sobre la... Claro, queda tiempo, todavía no es todavía queda un julio. mes. Así que nosotros probablemente este webinar lo volvamos a repetir de forma tal de que más gente pueda participar, además, sin desmedro de que va a quedar grabado, pero de forma tal de que luego se dé esta dinámica de responder preguntas, así que nosotros encantados de poder compartir información. No, Sí. muchas gracias. Lo que queremos es que las personas que participen tengan claridad y no se queden ahí porque tengan problemas de forma, de que no supieron cómo resolver, es decir, que lleguen postulaciones muy buenas y así podamos elegir también. Así es que yo, de hecho, se lo comentaba a Jonathan, es muy clarificadora esta presentación. A mí que me toca verlo como gerente de comunicación la encuentro muy didáctica. Entonces, si necesitan otras instituciones que realicemos webinars dirigidos, o sea, nos escriben, y felices de poder difundir y dar a conocer el proceso de postulación. De esta forma, Cota, que es María José Vidal, periodista de la Fundación, está haciendo un registro, así es que les agradezco a cada uno de ustedes que hayan prendido sus cámaras para poder tener un registro y luego subirlo también a nuestras redes sociales. Y yo empiezo a cerrar esto, agradecer la participación de cada uno de ustedes, todas las preguntas que realizaron que ayudan a las otras personas también a dilucidar sus dudas. Agradezco a Jonathan Núñez y Alfonso Cruz por la completa exposición, también por el tiempo y la disposición para resolver las dudas, y a todo el equipo de la Fundación COPEQC, a Tilio Xiomi, Isidora Insunza, Scarlett Go, Paulina Burgos, a María José Vidal y a Carolina González. Si aún tienen dudas o requieren profundizar en alguna materia, pueden escribirnos a concursos@fcuc.cl. De esta manera me despido, les agradezco por su interés en participar en nuestro concurso I+D para Innovar, y a todos los que se inscribieron les vamos a enviar esta presentación, el link de YouTube, y además las presentaciones tanto de Jonathan como de Alfonso. Muchas gracias, y muchas gracias por todos los chats de para bien, así que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias por su tiempo, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.